Turno para la mesa ancha. Señores, buenos días, ¿cómo amanecen? Muy buenos días, bien, Juan. qué café tan rico. Está bueno, ¿no? Como el que reciben a uno aquí. Este señor es Camilo Prieto, es médico, es profesor de la Universidad Javeriana y tiene un doctorado en ingeniería. Nos acompaña hoy. Camilo, buenos días, ¿qué tal? Es un Muchas gusto. gracias por esta invitación, Juan Eduardo. Feliz de poder compartir este espacio con ustedes. Y bueno, vamos a ver cómo nos va. A Juana y a Julio también, buenos días. ¿Cómo amanecen? Bueno, quiero comenzar con Camilo, entre otras cosas, hablando de un tema de mucha importancia para todos, es el tema de la reforma laboral que va corriendo ahí en la Cámara de Representantes. Camilo, la pregunta, anoche hablaron de 7 artículos, se discutieron 7 artículos, especialmente tema de contratos. Se dijo incluso que un contrato pueden ser contratos a términos fijos durante 4 años, después pasan a ser indefinidos. La pregunta es si esto realmente va a generar empleo. Sí, yo creo Algunos lo ponen en duda, ¿no? Yo creo que ahí es donde el debate sigue vigente. Y es que una reforma laboral uno pensaría que está diseñada específicamente para eso, pero yo siento que no. Definitivamente al leer la reforma sí hay una reivindicación clara de derechos laborales, pero uno no ve que la reforma esté enfocada en la generación de empleo. ¿Y por qué lo afirmo? Si nosotros miramos, Juan Eduardo, el empleo formal en Colombia está garantizado aproximadamente un 54% por las microempresas y por las pequeñas empresas. Y el diseño del texto no va apuntando a generar estímulos para este tipo de empresas, para que generen nuevos empleos. Entonces veo un primer problema. Y el segundo problema es que tampoco hay unos mecanismos claros para reducir la informalidad en el país. Nosotros tenemos unos niveles de informalidad que en el campo pueden superar el 80%, en la ruralidad, y en ciudades como Bogotá, en muchas ciudades del país, más del 50%. Entonces, hay solo un artículo que habla de plataformas digitales y hay que recibirlo de buen gusto, que habla de cómo poder generar una mejor contratación a las personas que están vinculadas a plataformas digitales. Eso me parece bien, pero creo que ojalá en todo este proceso que va a tener en el Congreso la reforma se logren hacer esos ajustes para que se promueva el empleo y para que ojalá reduzcamos la informalidad en el país. Sí. Juana, frente a este tema algunos dicen, mire, eso no va a atacar la informalidad, definitivamente, porque lo que se quiere es generar estímulos a las empresas, estímulos tributarios, etcétera, pero algunos dicen, tema pues de informalidad no lo ataca. ¿Usted sí cree que lo ataca? Lo que pasa es que yo creo que esta reforma está muy dirigida a acoplarse a ciertos estándares de la OCDE, ¿no? Que no necesariamente está acoplada a ciertos puntos básicos de lucha contra la informalidad que debería ser y que era una de las principales propuestas en términos de trabajo de la campaña de Gustavo Petro. Pero a mí me gustaría hablar también de cómo está procediendo esto en el Congreso en este momento. O sea, yo creo que muchos y muchas esperaban que esta reforma fuera tumbada rápidamente o que no se discutiera o que no se llegaran a acuerdos. Es decir, ¿cómo va el trámite? Y el trámite va muchísimo mejor de lo que yo creo que muchos y muchas esperaban. Ayer se logró llegar a un acuerdo para que sea debatido en bloque, cosa que algunos miembros de la oposición rechazaron, que esperan que se debatiera artículo por artículo. Entonces yo creo que aquí es otra vez donde sale la capacidad política de la ministra Gloria Inés Ramírez para llegar a acuerdos, concertar. Ayer el lobby que hizo junto a Cristo en el Congreso les dio muy buenos resultados. Es decir, ¿usted cree que eso va por buen camino? Otros dicen que no, como decía usted. Todo parece que está avanzando muy bien dentro del Congreso y las negociaciones. Lástima que el Congreso hoy salga a vacaciones, que son bien vagos. Sí, usted ¿está hablando de vacancia o vagancia? No, de vacancia. Juana, por favor. Julio. Yo creo que tenemos poca conciencia sobre el mundo del trabajo en Colombia, ¿no? En Colombia, algo así como el 56% de los trabajadores, o sea, excluyendo a los desempleados, que eso es otro drama, pero los que tienen trabajo, el 56% son informales. Entonces, esta reforma pues no los cobija, digamos, los beneficios que se han anunciado no los cobija. Esta gente va a seguir sin cesantías, va a seguir sin vacaciones, va a seguir sin incapacidades médicas, va a seguir sin primas. Entonces, cualquier beneficio... No se va a atacar la informalidad que hablamos ahora tampoco. No, porque estas personas van a seguir siendo trabajadores informales y pues los desempleados también. De hecho, no es que no se mejore, es que se empeora la situación de la informalidad en Colombia. De acuerdo a un estudio que publicó el Banco de la República el año pasado, se estima que se van a perder 450.000 empleos en promedio, empleos formales. Entonces, no es que no mejore la situación del empleo informal, es que la empeora. Y ese es el principal problema que tenemos en Colombia hoy. A ver, es que subir el recargo nocturno, subir el recargo dominical, pues puede parecer muy atractivo, pero es que hay 56% de los trabajadores en Colombia que no tienen ni recargo dominical, ni horas extras, ni ningún beneficio de los que da la formalidad. Y esas personas pues están excluidas de esta reforma. Eso por un lado. Por el otro lado, hay unas contradicciones
profundas en las reformas, ¿no? La reforma tributaria, por un lado, uno de los caballitos de batalla del gobierno es, oiga, es que las empresas tienen costos muy altos, costos tributarios muy altos en Colombia, lo cual es verdad. Bajo todos los estándares internacionales las empresas están con unos costos tributarios altísimos, pero por otro lado, esta reforma, al mismo tiempo que se tramita en el Congreso, le está subiendo, en algunos casos, 15, 20, hasta 30% los costos laborales a las empresas, lo cual termina siendo también un desincentivo, no solo para la formalización de los empleados, sino para la formalización y la producción de las empresas. Pues a propósito de este tema, esa es nuestra pregunta del día. Comenzó la discusión de la reforma laboral en la Cámara de Representantes, lo decíamos ahora. ¿Está de acuerdo con que sea aprobada, sí o no? Usted participa, escanea este código QR y responde. Vamos a dar más adelante nuestra emisión de las 11:30. Entonces, las respuestas. Aquí está la pregunta del día. El otro tema que nos congrega acá en la mesa ancha esta mañana, esta madrugada, va a comenzar con Julio, es este avance terrestre de Israel y luego, bueno, esta situación tan difícil que se está viviendo en el Medio Oriente a propósito de lo que está sucediendo con el Líbano. Julio. Creo que el gran los ojos del mundo, como es obvio, puestos allá, ¿no? No, el gran riesgo es que lo que ha sido un conflicto, digamos, relativamente acotado a Gaza, se extienda y se convierta en un polvorín todo Oriente Medio y entremos en un escenario de guerra total. Yo creo que ese es el gran peligro que tenemos hoy, adicional a lo que está pasando en Ucrania, pues es este escalamiento del conflicto en el Líbano. Y la lógica de Netanyahu es lo que llaman los expertos escalar para desescalar, es decir, vamos a asustar tanto al enemigo con una potencia de fuego tan grande y vamos a apabullar tanto al enemigo, que en este caso es Hezbollah, que todos los otros actores que están en este tablero, que es muy complejo, sobre todo Irán, que es, digamos, el gran enemigo regional de Israel, se abstenga de intervenir y eso, digamos, apacigüe la situación. Parece ser, lo que están viendo los analistas y los líderes de Israel es, ya destruyeron la cadena de mando de Hezbollah, básicamente mataron a todo el organigrama que encabezaba Hezbollah, empezando por Nasrallah, pues que fue una operación quirúrgica, les destruyeron su red de comunicaciones, es decir, Hezbollah, que no nos olvidemos, es la organización terrorista más grande del planeta, alrededor de 50.000 combatientes, está muy herida y la lógica del ejército y del gobierno de Israel es atacar vía terrestre para destruirlos completamente. Esta guerra, estamos hablando ahora con Camilo y con Juana fuera de cámaras, va a cumplir un desafortunado primer año, tal vez el 7, 8 de octubre próximo, ¿no? Sí. Bueno, y mire las consecuencias en las que estamos, Juana. El 8 fue la fecha de inflexión, ¿no? del ataque de Hamas a Israel. Ahora, hay una fiesta electrónica llena de jóvenes y ahí se inicia toda esta situación. Ahí empieza esto. La cosa es que en este momento Israel no solo está entrando de manera terrestre a invadir el Líbano, sino que está teniendo operaciones militares en el Yemen también y en Siria. Está en bombardeos constantes en una gran zona y gran parte de la región buscando un nuevo orden y un nuevo poder regional encabezado por ellos. Esto, para empezar, por ejemplo, el Líbano acaba de llamar esta mañana a que haya un corredor humanitario aéreo. Hoy muchos colombianos se preguntaban por qué todavía no había llegado el avión repatriado con colombianos, porque no pueden salir, porque en este momento se encuentran totalmente cercados según lo que dicen las autoridades libanesas y no se puede salir del Líbano en este momento de vía aérea. Esta situación es gravísima, o sea, esto es lo que está pasando, es que la cantidad de muertos, ya anuncian las autoridades que van más de, al parecer, de 1 millón de desplazados. Se necesita intervención de la Cruz Roja Internacional de manera urgente, mientras pues que esto solamente escala y escala, con la preocupación que Irán tiene arma nuclear e Israel también. Sí, y con Camilo también hablábamos otra situación que se presenta en un tema como ese, Camilo, y es que no solamente hay que centrarse en la noticia en que fue dado de baja fulano o fulano, sino lo que eso representa también para la persona común y corriente que vive en esa zona del mundo. Absolutamente estremecedor, Manuel Eduardo, porque aquí tenemos primero un colapso de todos los sistemas de salud, de todos estos países que están involucrados. Hay un ataque esta madrugada de Israel a un hospital, ¿no? Imagínate, entonces no hay, eso es lo primero. Entonces, lleno de refugiados. Entonces tenemos colapso de los sistemas de salud. Acabas de señalar algo muy importante que yo creo que es vergonzoso para la historia del mundo, y es que hay un absoluto irrespeto por el derecho internacional humanitario, que si bien es diferente
conceptualmente a los derechos humanos. Hay unos acuerdos mínimos dentro de la brutalidad de la guerra, ni siquiera esos acuerdos mínimos se están respetando, lo cual nos lleva a un escalamiento del conflicto a unos niveles en los cuales ya no hay respeto por absolutamente nada. Entonces, lo que seguramente va a ocurrir es que estos desplazamientos forzados van a llevar a un deterioro de la salud muy marcada, de la salud pública de niños, de adultos, de ancianos. ¿Y esto qué va a hacer? Esteroides, Juan Eduardo, para el futuro conflicto que no solamente va a involucrar a Israel, Líbano, Hamas, no, acá seguramente va a aparecer, ojalá me equivoque, pero seguramente puede aparecer acá Irán, puede aparecer Siria, no solo como Estados, sino de grupos extremistas y grupos terroristas que van a querer tomar venganza. Porque lo que ha ocurrido en este conflicto es un giro alrededor de esa espantosa sensación humana y es querer de vengar el acto anterior. Entonces parece un círculo interminable. Sí, y casi uno podría concluir con esto que no hay, lo decía Camilo ahora muy bien, no hay ningún tipo de respeto y cada día menos respeto por los derechos y porque se ataca con una violencia y con una ferocidad realmente asombrosa, que es lo que estamos registrando todos los días, desafortunadamente. Muy doloroso, muy doloroso. Señor, muchas gracias. Gracias. Camilo, Gracias muchas por la gracias. invitación y bueno, muy rico el café. Bueno, que vuelva para repetir café. Exacto. Muchas gracias a Julio y a Juana también.